Este es El Informe con Alicia Ortega. El caso de Transcorp Latam está en manos de la Procuraduría Anticorrupción PEPCA y no solo los representantes de la empresa pudieran enfrentar acusaciones por las graves irregularidades que dice haber encontrado la Dirección General de Contrataciones Públicas. Los integrantes del Comité de Compras y Contrataciones del Intrant, ahora suspendidos, y los peritos que evaluaron la obra, según la DGCP, cometieron violaciones que dieron pie a la adjudicación ahora bajo investigación. ¿Qué sanciones penales y administrativas podrían enfrentar y bajo qué artículos de la Ley 340 buscan inhabilitar a la empresa y sus dueños de continuar siendo proveedores del Estado? New York City, one of the most dynamic places on earth. Montarse sobre los 80 años de experiencia de Transcorp en Estados Unidos, que incluyen a la ciudad de Nueva York, The largest and most complex traffic management system in North America. con el sistema de manejo de tránsito más grande y complejo de Norteamérica, dando servicio a más de 12,000 intersecciones integradas a la red semafórica. Sobre la trayectoria de SIC Transcorp Latinoamérica de Argentina, con más de 30 años en el giro. For more than 85 years, Econolight's pioneering innovations. Y sobre los 85 años de trabajo de Econolight, también de Estados Unidos, dedicada a las tecnologías de tránsito. Parece fue la meta de Transcorp Latam, una empresa que según su registro mercantil está ubicada en la avenida George Washington 644, número que nunca pudimos encontrar. Facturas presentadas en el expediente de la licitación también la ubicaban en la George Washington 662 hasta diciembre. Esta dirección pertenece al condominio Villa Marbella, donde hay negocios clausurados, pero nadie conoce a Transcorp Latam. Nunca he estado aquí. ¿No he escuchado de ese negocio? Yo veo que hay otros aquí y otros que están clausurados. No, eso era vaina de licoretol y cosas así. Comedor, pero de eso no. Con apenas 7 meses de haber sido constituida, al abrirse el proceso para la modernización y ampliación del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, Transcorp Latam arrancó su oferta técnica con una relación de 12 proyectos que avalaban su experiencia como contratista, todos internacionales, que decía uno de los encabezados, relación de contratos de naturales y magnitudes similares realizados durante los últimos 19 años, algo no posible con 7 meses de creada la empresa y con 2 compañías offshore como accionistas que también tenían menos de 1 año de creadas. Por sus nombres, dichas offshore daban la apariencia de estar vinculadas con las empresas matrices de Estados Unidos y Argentina, algo totalmente ajeno a la realidad. Definitivamente que es una alerta cuando tú vas a evaluar una oferta y te percatas que hay más experiencia que la que tiene la misma empresa que está participando. Entonces, eso debió levantarse ahí una alerta en el momento de la evaluación e indagar. En el proceso de evaluación, el abogado Babaji Cruz es experto en contrataciones públicas y en ética, buen gobierno y transparencia. debió de verificarse esa información. Y mira, te puedo contar algo. Ahí lo rápido y lo bueno no va junto. Entonces, en muchas ocasiones tenemos un compromiso, tenemos la premura de cerrar un contrato, pero esa razonabilidad debió de aplicarse atendiendo a la magnitud del contrato de que se trata. La Dirección General de Contrataciones Públicas asegura que el Comité de Compras y Contrataciones del Intrant y los peritos violaron los principios de razonabilidad y racionalidad contenidos en la Ley 340 al adjudicar sin realizar las debidas comprobaciones documentales sobre la experiencia de la empresa, al no verificar, validar
y corroborar si las certificaciones presentadas en realidad se referían a la adjudicataria y su omisión de validar los proyectos de contratos de empresas internacionales cuyos vínculos no fueron demostrados. En materia de licitaciones, el problema principal es que la normativa que la rige es muy blanda y el sistema de consecuencias, como le había comentado, es inoperante. Genaro Silvestres Crogins es especialista en Derecho Civil y Constitucional. Ha sido juez del Tribunal Civil de la Romana y consultor jurídico de varias instituciones del Estado. Los encargados dentro de las instituciones de organizar las compras, sobre todo el tema de las licitaciones, que es donde se producen los mayores problemas, son personas que no necesariamente son técnicos ni especialistas. Un contrato de 1 millón es tan importante como uno de 1.000 millones. Sin embargo, las indagaciones, las corroboraciones que debemos hacer y esas comprobaciones se van a incrementar en la medida de la complejidad del contrato y también el monto envuelto. Entonces, un contrato con un presupuesto estimado como el de esta situación, de este procedimiento, pues debió de contarse con más tiempo para poder hacer las verificaciones del lugar y no tener un cronograma tan cerrado. Las violaciones, dice Contrataciones Públicas, también abarcan contradicciones en el pliego de condiciones que establece, por un lado, que el idioma español es en el que deben presentarse todos los documentos. Sin embargo, dispone que el catálogo de equipos a ofertar por parte de oferentes pueden presentarse en idioma inglés, con lo cual no favorece una evaluación objetiva. Poniéndonos del lado de los peritos, se la puso difícil el pliego a los propios peritos cuando te dice una cosa por un lado y por otra te dice que, tiene que ser en español, pero por otra te dice que voy a aceptar cosas en inglés. Entonces es un poquito ahí a la ponderación que tenga esos peritos que se está dejando. Sin embargo, el pliego, como establece la norma, debe ser objetivo y el pliego debe permitir que la aplicación de esos criterios no interfiera con la valoración individual o subjetiva de cada perito. De 1.023 páginas de oferta técnica, unas 800 están en inglés. Al parecer, ni el comité ni los peritos se dieron cuenta o se hicieron los de la vista gorda, ya que la mayoría de los documentos no son relevantes y dicen poco de lo que la empresa pretendía desarrollar, ya que son brochures de proyectos de empresas internacionales, contratos con municipios o simples adendas, formularios genéricos a llenar, 8 hojas de vida de empleados de empresas extranjeras, 100 páginas de estados financieros de empresas no relevantes, pólizas de seguro y hasta unas 100 páginas de un proyecto que sí está en español, denominado Estación Playas, que según la misma compañía SIC Transcordia Argentina es de peajes, nada relacionada a los sistemas de semaforización, que dicho sea de paso, los planos dicen privado y confidencial. Para que una persona dentro del comité de contrataciones pudiera ser responsable penalmente, tendría que ser responsable penalmente el contratista también. Si se descubre que incurrió en falsedad de documentos, si se descubre que la información suministrada tenía la intención de, dentro de una asociación de malhechores, estafar al Estado o a la institución del Estado correspondiente, ya sí pudiera ser sometido penalmente. De 5 peritos que evaluaron el proceso, 2 coincidieron en labores en el Intrant durante el mismo periodo en que el gerente de Transcor Latam, Pedro Padovani Báez, estuvo allá como analista y coordinador general del Centro de Control de Tráfico entre agosto de 2019 y julio del año pasado. Samuel Vaquero, como director de TIC, fue perito técnico y Giovanna Matos Fabián, analista de movilidad sostenible, también perito técnico, estuvo en el Intrant
entre 2018 y diciembre de 2021. Los conflictos de interés están a flor de piel en materia de compra pública. Es por eso que ahora está muy en boga y se habla mucho de debida diligencia, porque es necesario gestionar los conflictos de interés. No tenemos una legislación que regule los conflictos de interés. Entonces, por eso es necesario no solamente aplicarla a los proveedores, sino también a lo interno de la organización para que se evite viciar un proceso. Ni la ley 340-06 ni su reglamento de aplicación, el 543-12, establece ninguna prohibición. La salida de un personal del Intran particularmente y posterior vinculación a una licitación no entraña en principio una prohibición, ni entraña un conflicto de intereses. Más bien, se trata de una cuestión de índole ética, moral. Carlos Salcedo es abogado penalista. Evidentemente que se entiende que hay una ventaja muy particular de parte de la empresa privada que estaría licitando. Se podría ver incluso hasta un vínculo previo que se va a concretizar con posterioridad. Entonces, eso es delicado. Quizás en una reforma a la ley 340, que ya se han planteado varias en la anterior gestión y en esta, se podría prever la posibilidad de que el conflicto de intereses se podría manifestar si durante los 2 años siguientes a la pertenencia a la institución determinada del Estado se puede contratar o no. Si se contrata, habiendo pertenecido a la empresa, sobre todo ligado al ámbito de las licitaciones, le estaría vedado, sea directa o indirectamente participando como persona física o como persona jurídica en la negociación que tenga que ver con la licitación correspondiente. Si se hubiese agotado una debida diligencia de esos peritos antes de designarlo y identificar pues ese riesgo, pudiese tal vez removerse esas personas y dejar a peritos que fueran más objetivos por no estar vinculados. Contrataciones Públicas dice además que aparte del deber de validar la veracidad de los documentos presentados y no darlos como cumplido, los peritos también violaron el debido proceso según la Ley 340 al disponer la subsanación de la prueba de concepto drones y la capacidad técnica de la oferta, aun cuando eran aspectos no subsanables establecidos en el pliego de condiciones. El informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas, con fecha 12 de mayo, 6 días antes de la adjudicación, dice que Transcorp Latam debe subsanar 2 puntos, entre los que se encuentra que durante la prueba de concepto, el reporte del dron especifica una distancia de vuelo de 10 metros que no fue realista con relación al recorrido realizado. Añaden que debe someterse a consideración del comité si este error tendrá un impacto sobre la calificación de la prueba de concepto del oferente, es decir, si esto invalidaría el punto obtenido por la emisión del reporte de vuelo o no. Con relación a la parte ya penal, pues va a haber mucho que desentrañar. Va a haber que ahí se va a ir desde el origen de cómo fue la designación de los peritos, cuál fue la actuación. Sin embargo, en la mayoría de instituciones públicas es muy poco utilizado las actas de deliberación, lo que a su vez se traduce en una complicación para poder individualizar la responsabilidad de quienes forman parte. Claro, los peritos en su conjunto que firman los documentos, pues son responsables de lo que ponen allí. Pero ya para individualizar directamente fue fulanito, fue mengano, ya es más complicado por la ausencia de ese tipo de documentación, donde no se sabe si en sus deliberaciones fue que no estuvieron de acuerdo entre todos, fue que uno estaba de acuerdo y los otros no. Evidentemente que eso entraña una sanción. Y es una sanción de índole administrativa para el funcionario o el empleado público que se haya involucrado en la operación de esa manera. Y eso puede entrañar una amonestación de tipo escrita, puede entrañar la suspensión durante 60 días, puede entrañar incluso el despido sin responsabilidad, en este caso para el órgano o para la entidad del Estado que lo haya producido, y puede entrañar otras sanciones. Los 5 miembros del Comité de Compras y Contrataciones del Intran que firmaron el acta de adjudicación fueron suspendidos esta pasada semana al ser contactados por el informe
El director jurídico Phileas Bencosme Pérez dijo que no consideraba prudente dar declaraciones hasta que terminara la investigación. Frank Díaz Warden, coordinador del gabinete en gestión, dijo: somos los más interesados en que se aclare todo. Mis abogados se encuentran revisando la documentación. Entiendo más adelante sería oportuno. Mientras que Ercique Bobadilla, directora de Planificación y Desarrollo, dijo que la recomendación en este momento es no dar declaraciones, ya que el proceso está en una fase de investigación. En breve, las supuestas irregularidades que podrían resultar en la inhabilitación de la empresa Transcorp Latam, así como sus dueños como proveedores del Estado. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme@noticiassin.com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Este es El Informe con Alicia Ortega. Las acusaciones contra Transcorp Latam, enumeradas en una carta enviada a la empresa este 17 de noviembre, incluyen 2 denuncias de Transcorp LP y Sistemas Integrados de Control, o sea, SIC Transcorp Latinoamérica, mediante las cuales denuncian que la empresa utilizó informaciones creadas de forma falsa o fraudulenta, o que fueron apropiadas de otras fuentes públicas disponibles para participar del proceso. La mayoría de los documentos presentados en la oferta técnica, el informe los encontró en Internet con una simple búsqueda. Mira, primero, la obtención de la precalificación o la calificación para fines de la licitación y la adjudicación, unido al hecho de que usted altere documentos, falsifique documentos para obtener la adjudicación, ofreciendo alguna ventaja particular, es una causa de inhabilitación de la empresa que en este caso ha sido adjudicataria. Salcedo añade que también podrían enfrentar sanciones penales. Lógicamente, si se impulsa una acción penal, en este caso particular, son 2 tipos penales reunidos: el de alteración de documentos públicos, privados o de comercio, que entrañan sanciones de 3 a 10 años, y el uso de esos documentos, que entraña reclusión menor. La reclusión menor son 2 a 5 años, pero al momento de la sanción, el juez tendrá en cuenta la sanción mayor, de 3 a 10 años. Otra irregularidad señala contrataciones públicas, una composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas e incluso nombrar en actas de asamblea empresas que no existen, como Transcorp LP LLC, que no está registrada en Delaware, tal y como dice un acta de asamblea. Toda alteración de la verdad, reflejada a través de los documentos que sirvieron de base para la licitación, para la propuesta en este caso de los beneficiarios finales de la adjudicación, evidentemente que entraña sanciones de naturaleza penal. Hemos encontrado graves irregularidades en la ejecución del procedimiento, tales como indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas, entre otros, que nos motivan a depositar en el día de hoy ante el Ministerio Público los hallazgos encontrados, con la finalidad de que se investigue la razón social Transcorp Latam CRL, a fin que se identifique el beneficiario final de dicha empresa y su participación en actividades ilegales, fraudulentas, relacionadas con la contratación. Todo el que haya participado en el proceso, sea como coautor o autor de esos hechos, evidentemente que tiene una participación que debe ser sancionada. En el ámbito administrativo, tanto puede ser inhabilitado, si la falta se considera grave, eso es una falta grave, evidentemente, pero al mismo tiempo puede ser sometido penalmente si la falsedad también es parte de su accionar, si de su puño y letra falsificó alguna letra de ese, algún documento, si sugirió, si de alguna manera coadyuvó a que eso se pudiera producir, evidentemente que también penalmente puede ser declarado o como coautor
si participó activa y concurrentemente con la empresa beneficiaria de la adjudicación o si lo hizo a título de ayuda, colaboración. En este proceso fue encontrada dentro de la documentación societaria de la empresa Transcorp Latam un acta de gerencia fechada en julio del 2023, mediante la cual se incluyó como fiador solidario invisible a la empresa de Color CRL en una facilidad crediticia tomada por Transcorp Latam con una entidad financiera por un monto de 120 millones, como la gestionada para el proceso de contratación en cuestión. Cabe destacar que De Color no presentó oferta en el proceso del Intran por sí o a través de un consorcio. Hay personas que se comprometen solidariamente con el que contrata, pero el fiador no necesariamente es compromisario de la contratación, sino que es un tercero que garantiza el fiel cumplimiento por parte del que se obliga. Ahora, cuando se habla de fiador solidario indivisible, estamos mezclando ambas cosas. La diferencia entre deudor solidario o compromisario solidario con el fiador es que el que es solidario está comprometido conjuntamente con el que se obliga de primero, mientras que el fiador simplemente se compromete en caso de falta de cumplimiento. La empresa de Color CRL está relacionada al señor José Ángel Canaán, conocido como Jochi Gómez, su empresa OML Inversiones, con quien ha compartido acciones junto a los extranjeros Sandra Oruña y Rogelio Oruña. Este no es el primer caso público en el que Gómez se ve involucrado. En 2012 fue arrestado y acusado de chantaje y extorsión y de supuesta actividad de hackeo de cuentas de correo de personalidades políticas, empresarios y funcionarios gubernamentales. En su momento, el Ministerio Público acusó a Gómez de colaborar con piratas informáticos internacionales, especialmente de India y Vietnam, para obtener claves de correos electrónicos. Entretanto, en 2008, la empresa de Color, tras superar el escándalo por la adjudicación del contrato para la confección de licencias de conducir, nuevamente se vio amenazada por los señalamientos de una empresa extranjera. Según reportes de prensa, Cosmocolor S.A., líder en México en la digitalización de imágenes, negaba ser su matriz, tal y como De Color hizo constar en su propuesta para ganar la licitación. Eso debe abrir el ojo al órgano contratante, a la entidad contratante y al órgano rector de las compras y contrataciones del Estado, para que una persona que salga en la prensa, que ha sido perseguida, que ha sido cuestionada, pues evidentemente hay que poner un mayor rigor en la investigación de cada uno de los documentos que son presentados como base para la licitación. Es decir, no es impedirle, pero sí abrir el ojo y bien abierto, para que finalmente esa persona no se salga con la suya nuevamente. Aunque en la conformación accionaria de Transcorp Latam figuran como accionistas dos empresas offshore, la tarde de este domingo, Gómez Canaán, a través de la red social X, admitió ser el propietario de la empresa, diciendo: quien siempre ha figurado como beneficiario final en los documentos donde tienen que estar depositado es quien te habla. No hay ocultamiento, pero no sabía que tenía que publicar con un letrero grande que era yo. Pensé que bastaba con depositar en la DGII, Cámara de Santo Domingo, y abogados y bancos, ¿no? En la carta enviada a Transcorp Latam, Contrataciones Públicas dice que la intención del legislador en la Ley 340 y sus modificaciones es que las personas que han presentado documentos falsos, alterados o falsificados no puedan ser contratistas del Estado, citando el artículo 11 y 14 de la referida ley, que dicen, entre otras cosas, que no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado las personas que suministraren informaciones falsas
o que participen en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación. Si fruto de esas investigaciones se emite una decisión que inhabilite a ese proveedor, ya no podrá ser proveedor del Estado en lo adelante, por el tiempo que determina la DGCP. Sin embargo, por la alteración o falsificación de documentos, es una inhabilitación por tiempo indefinido. O sea, es una inhabilitación completa. El contrato actual ya sucedió, ¿verdad? Claro, puede tener afectaciones de procedimiento, que es lo que se está estudiando, pero la inhabilitación surtirá efecto para futuras participaciones. Lo que quiere decir que esa presentación de documentos y la posterior inhabilitación le afectaría para otras participaciones. Pero para este contrato, la inhabilitación específicamente no estaría afectando su posible ejecución. Contrataciones Públicas anuló el proceso la semana pasada, algo que los expertos dicen pudiera haberlo hecho el Intran antes de firmado el contrato. Las instituciones tienen la facultad de por sí mismas poder suspenderlo. ¿Qué es lo que pasa en muchas ocasiones? No digo que este fuera el caso, pero hay organizaciones que manejan de manera muy aislada los procesos. Aunque hay un comité de compras, a veces tenemos un comité de compras en una institución y hay uno o dos tomadores de decisión que ni siquiera son parte del comité. De hecho, quien primero puede decir, señor, aquí está pasando esto, vamos a indagar, es la misma institución. Podemos suspender perfectamente el proceso mediante un acto administrativo para hacer las indagaciones del lugar. No es necesario esperar que un tribunal o la DGCP me lo diga. Algunas interrogantes que aún quedan por responder incluyen si Transcor Latam no está trabajando con la empresa matriz de Estados Unidos, ni la de Argentina, ni con Econolite, con cuyos avales ganó la licitación, con qué compañías está trabajando, qué equipos se están instalando para una zona metropolitana que tiene un tránsito muy complejo y que necesita una solución integral de calidad y con experiencia. Nos comunicamos con SIC Transcor Latinoamérica, quien dijo a El Informe que la instalación de un sistema de esta índole tomaría no menos de 8 a 10 meses, por lo que sorprende que el Intran dijera que el proyecto estaba ejecutado en un 65% a finales de octubre, a 4 meses de haber firmado el contrato. El caso, como dijimos al principio, está en manos de la PEPCA, que ha dicho que comenzará a interrogar a todos los involucrados tan pronto concluya la revisión y análisis de la documentación entregada por la Dirección General de Contrataciones Públicas la semana pasada. En solo minutos, en Barahona lloran hasta 4 muertos en un día, todos con síntomas de cólera.